Difícil hacerle entender a las personas cosas que para nosotros son tan cotidianas como comernos un pan con aceite y sal. Las personas, eso no le cabe a las personas en la mente de que alguien puede comerse un pan, abrir el pan a la mitad, echarle aceite, echarle sal, taparlo y comérselo, porque no hay absolutamente más nada que echarle al pan. Eso a la gente, algo tan simple como eso, que cualquier cubano sabe lo que es un pan con aceite y sal, a las personas no le entra en la cabeza. Qué volá, piquete, qué volá. Échense un que volá ahí, tienen un comentario, que volá. En el próximo video, todo el que comente que volá, lo voy a mencionar. Así que comenten que volá hacer, ¿cuál es la historia? Comenten que volá abajo, que volá hacer. Y en el próximo video los voy a mencionar. Ahora les voy a decir, aquí de nuevo en sus clases, de Educando a Progres, vamos a ver a un tipo de Argentina diciéndole a un cubano cómo se vive en Cuba. ¿Cómo te quedaste? Imagina tú, mexicano, que venga uno de España y te diga que en México se vive bien o que en México las políticas de Manuel Obrador, de AMLO ese, de López Obrador, que las políticas de López Obrador son maravillosas. O que venga un mexicano a decirle a un español que las políticas del gobierno de España son maravillosas. O que lo mismo, que venga un cubano y le diga a un argentino que las políticas de la cúpula que hay ahí en Argentina de los Fernández son buenas políticas. Pues te tienen que mandar a tomar por culo. Vamos a ver qué dice esta gente. Decime rápidamente, como forma de presentación del pueblo, ¿es una dictadura la de Cuba, sí o no? Y justifica. No, es un gobierno que tiene legitimidad de origen. Es un gobierno que tiene una constitución que se aprobó en el 2019, una participación de más del 80% de la población. Es un gobierno que además fue refrendado en unas elecciones en el 2018. Y además la historia, te digo rápidamente, la historia de Cuba, los 60 años de bloqueo demuestran. Mira, es un bloqueo que impuso el país más poderoso del mundo. No entres al bloqueo todavía. Decime, justificame tu respuesta. Para vos no es una dictadura la de Cuba. No, claro. Es un país que tiene un gobierno. No es una dictadura, señores, porque no le da la gana. Ya. Un gobierno que lleva el mismo gobierno por 60 y pico de años. Una que se hacen elecciones con un solo partido y un solo candidato y eligen lo que quieren, porque ahora, después más para adelante, seguramente les voy a entrar en debate cómo se elige, cómo se vota en Cuba, pero como tú vas a decir que en Cuba no hay una dictadura, compadre, si eso lo reconoce hasta las Naciones Unidas, creo que reconoce eso. Con legitimidad de origen. Con legitimidad de origen. Totalmente. Para vos eso define que no es una dictadura. ¿Cómo te va, Luis? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sos cubano? Sí. Sí. ¿Cuántos años tenés? Tengo 34 años, nací en Cienfuegos. Sí. Y vine a la Argentina hace 4 años. Hace 4 años. ¿Por qué viniste a Argentina? Antes de preguntarte qué es para vos, si es una dictadura o no. Quiero conocerte un poco más. Por un lado, por una cuestión familiar, mi esposa es argentina y bueno, era la manera de empezar una vida juntos, y también porque la dictadura cubana cierra los espacios cada vez más. Muy importante, la dictadura cubana. Él no lo llama gobierno, o al menos no todavía. Dictadura. Ya me lo estás diciendo, es una dictadura. Exacto, es una dictadura. O sea, justificame por qué es una dictadura para vos, Luis. Nunca ha habido elecciones. Fidel prometió elecciones en 1959. Las fuerzas y los comandantes de Fidel Castro, que derrocaron a Batista, lo hicieron luchando por reinstaurar la Constitución del 40 y quisiera elecciones. Fidel no reinstauró la Constitución del 40 y no hizo elecciones hasta hoy. Ya voy con vos y les abro todo, chicas, chicos. Te quiero preguntar algo más porque a veces hablamos sin conocer. Por uno quiero, a veces una pregunta sonsa cuenta muchas cosas que uno quiere saber. Contame cómo te criaste vos en Cuba. ¿Cómo era un día tuyo en Cuba? A ver. Esa pregunta es, un cubano, como él o como yo, como cualquier cubano, empieza a contar cómo es tu vida en Cuba y cualquiera que no sea cubano, primeramente no te cree, porque de entrada piensa que estás diciendo mentira y que estás exagerando las cosas. Y segundo, es tan difícil hacerle entender a las personas cosas que para nosotros son tan cotidianas como comernos un pan con aceite y sal. Eso no le cabe a las personas en la mente de que alguien puede comerse un pan, abrir el pan a la mitad, echarle aceite, echarle sal, taparlo y comérselo, porque no hay absolutamente más nada que echarle al pan. Eso a la gente, algo tan simple como eso, que cualquier cubano sabe lo que es un pan con aceite y sal, a las personas no le entra en la cabeza. Eso es algo que
nunca van a entender. Y mira que yo he intentado explicarle incluso a mi esposa que no es cubana y a muchísima gente, y le explico y le busco testimonio de familiares y me dicen, no es que no te crea, pero es que me cuesta entenderlo. Así va la cosa. Y eso es lo más simple. La comida en Cuba. ¿Cómo organizabas la comida? ¿Cómo era un día típico tuyo en tu familia? A ver, contame cómo era el almuerzo, la cena, el desayuno, ¿cómo es? La compra de la Mira, comida en Cuba. yo nací en 1987, Sí, previo a la caída del muro de Berlín y del campo socialista. sí. En esa década del 80 había habido cierto mediano confort, mantenido siempre, subvencionado por el CAME y toda la asociación de la Unión Soviética, y en mi época, al no existir esa subvención, había un hambre y una necesidad tremenda. Pero ¿cómo era un almuerzo? ¿Cómo era el Ixabo con vos? Lo único que ¿Cómo había era arroz y frijoles. Nosotros nos tuvimos que mudar más al campo para poder tener quizás alguna vianda, algún tubérculo. Pero explícame criar eso, a ver, ¿qué cerdo. era? Levantarte en la mañana, ¿qué desayunabas? ¿Cómo era con tu familia? Explícamelo, porque no sé cómo es. A veces había leche, a veces no había leche. A veces cuando cuando pasé los 7 años ya no tenía derecho a tomar leche, ya no tenía... Eso es una cosa. En Cuba tú naces y te dan leche los productos normales, lo que te toca, porque ellos tienen un plan de lo que te toca a ti comer. Y eso, lo que ellos dicen, es lo que tú vas a comer durante el mes y ya. Si eso que ellos te dan no te alcanza, pues averigua cómo tú te buscas lo tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que a los 7 años te cortan, por lo menos a los niños, 7 años le cortan la subvención de la leche, ya no le dan más leche. Y luego para conseguir leche es una odisea, que yo diría que voy a decir el 80%, pero estoy seguro que es mucho más del 90%, pero voy a decir que el 80% de los niños en Cuba, hoy por hoy, no toman leche. No toman, bueno, de 7 años en adelante. Antes de los 7 años sí le dan leche. De 7 años en adelante, no toman leche. Imagínate tú, un niño de 8, 9, 10 años, cuando está desarrollándose, con los niños cuando llega a la pubertad de 12, de 13 años que necesitan energía, necesitan comida, no tienen algo tan simple como leche o como carne, lo que le dan. Bueno, es que son muchas cosas que es para sentarse aquí a hablar 3 horas y igual ustedes no van a entender. Cómo comprar leche, y entonces perfectamente, bueno, ahora soy intolerante, por ejemplo, por la mañana leche, cuando yo siempre tomaba leche por la mañana. ¿Y cómo tomabas leche después de los 7 años? ¿No tomaste más leche? No se podía prácticamente, había que conseguir en el mercado negro, había que pagar precios exorbitantes, había que transgredir ciertas cosas que además el régimen las pone justamente para criminalizar a la sociedad. ¿Qué decís del Popolo con esto que cuenta Mariño? Y abro todos, ¿eh? No, obviamente sin impugnar la opinión de una persona que vivió en Cuba, hay un hecho que es innegable, digo, no lo digo yo, lo dice la UNESCO. En Cuba no hay desnutrición infantil, ¿no? Indudablemente problemas económicos clarísimos hay, y sobre todo... Mira, evidentemente, como es argentino, no tiene la menor idea de cómo se vive en Cuba. Voy a hacer una historia personal. Esto me pasó a mí personalmente y no voy a hablar por el resto de las personas, voy a hablar por mí personal. Yo me fui de Cuba cuando tenía 19 años, 20 años por ahí. Y yo pesaba, saliendo de Cuba, pesaba 140 libras. 140 libras. Quizás parece mucho, pero yo soy alto. Yo mido 1,83 de altura, de estatura, lo que significa que 140 libras estoy como 50 libras por debajo del peso que necesito tener. ¿Qué pasa? Llego a los Estados Unidos. En 6 meses alimentándome en los Estados Unidos como es debido, yo gané mi peso ideal. Y hoy por hoy estoy en el peso más o menos, un poco más a veces, un poco menos, dependiendo si voy al gimnasio más, si voy al gimnasio menos, si cambio mi dieta o no. Estoy más o menos en el peso que necesito estar. En Cuba pesaba 50 libras yo por debajo de lo que debería estar pesando, por lo que dicen los estándares de salud a nivel mundial. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que en Cuba no hay desnutrición infantil? Por favor. En la década del 90, durante el periodo especial, ¿no? Cae la Unión Soviética, Estados Unidos refuerza el bloqueo contra Cuba, la situación económica fue muy difícil. Pero hay un elemento destacable, digo, en Cuba no hay gente viviendo en la calle. En Cuba no hay niños. ¿Cómo tú vas a decir eso? Las fotos, las fotos son las que se sobran de gente durmiendo en la calle, literalmente durmiendo en la calle. Gente que se les cae en las casas y más nunca las recuperan. ¿Cómo tú vas a decir que no?
Cuba está viendo él. ¿Cómo? Perdón. En Cuba no hay gente Pero- viviendo en la calle. pero- Debajo de mi casa vivían 2 personas Mira, que se murieron de frío. Perdón. No. A ver, ¿qué Cuba estaba hablando? Que no hay desnutrición infantil. Bueno, ¿Tú has ido al campo cubano? Vos podés ¿Has decir, visto al vos campo podés cubano? decir ¿Has lo que visto quieras, a los pero niños cubanos? ¿Me vas a las decir a mí que no hay estadísticas de las desnutrición Naciones infantil? Unidas, las estadísticas de las Naciones ¿Qué? Unidas. Las Naciones Unidas no entra a Cuba. Ya voy, Luis, pará. Las Del Naciones Popolo, Unidas escuchá una no cosa, entra a del Cuba, no Popolo, tiene yo sé que vos estadística trabajás, verificable. estudiaste relaciones internacionales, investigás en el CONICET. Sí. Este vivió ahí. ¿Vos viviste Seguro. en Cuba? No, claro que no viví en Cuba. Bueno, yo soy a ver, argentino. ¿qué hacemos con él que vivió en Cuba? El problema es que las instituciones como la ONU, la UNESCO y todas esas instituciones que son corruptas y corruptibles tienen sede en La Habana. Y sus miembros que están en La Habana, el gobierno de Cuba les paga dinero para que ellos hagan encuestas y hagan estudios falsos para que Cuba a nivel mundial las personas tengan la percepción de que es una gran potencia en salud, en alimentación, en cuidado del niño, en educación y en todo. Y vienen personajes como este señor que estamos viendo aquí, que no sabe lo que está hablando. Porque no ha vivido en Cuba, ese señor no ha vivido en Cuba. No ha vivido en Cuba, no sabe cómo es Cuba. Y los datos que está leyendo son datos falsos. Datos falsos que la dictadura cubana manipula a través del pago a las agencias que están en Cuba para hacer sus estudios. Es muy sencillo como eso. Pero cuando tú vas a la realidad es diferente. Cuba te está diciendo, abajo de mi casa vivían dos abajo y se Pero- murieron de frío. ¿Qué le Claramente, decís? pero yo no niego que en Cuba haya pobreza, tampoco niego que en Cuba en los No, 90... la perdón. gente- Usted dijo que en Cuba no hay desnutrición Claro, infantil. que no es lo mismo, que no es lo Y la- mismo. Lo cual, La UNESCO no lo- entra a Cuba. La UNESCO tiene un departamento en Cuba que está controlado por la seguridad del Estado. Pero- Y mira, que dice lo que le totalmente dice el verdad. Partido Comunista Cubano y Entonces la lamentablemente, UNESCO son usted- tarados, no sé. perdón, sí son tarados, Bueno, porque No son tarados, son corruptos, que es muy diferente. Tarado eres tú, que te lo crees. Tú eres tarado. Tú eres un tarado. La gente de la UNESCO son corruptos, que son dos términos totalmente diferentes. por tal de mantener un puesto dentro de Cuba, sacrifican Pará, la legitimidad de su A ver, Del discurso. Popolo dice que no hay, que él sostiene, ya te lo legitimó, desde lo que él considera que no hay dictadura en Cuba. A ver, Mariño, te está viendo mucha gente. Dame 2 o 3 cosas concretas, rápidas, para que vos le digas a la gente que nos ve, es una dictadura la de Cuba. A Un ver, ejemplo, en el día a día. te doy uno. A ver, uno. 500 diputados votando al unísono 62 años. Eso es posible. Es posible que 500 personas, 200, 300 personas estén de acuerdo en todo el tiempo y levanten la mano como robots cada vez que hay un acuerdo. Votan todo al mismo tiempo Todo y al mismo piensan tiempo, todos iguales. al unísono, sin Pero discusión. te hago una pregunta. No, perdón. Tú que ves las estadísticas, búscala. Por ejemplo, otro ejemplo, hay programas de debate, puede haber un programa donde una Eso que está diciendo, cierto. También no hay elecciones. También si hablas en contra del gobierno te meten preso o te persiguen o te aíslan de la sociedad prácticamente o te obligan a irte del país. Eso también hace que sea una dictadura. Y dictadura militar, de hecho. persona No que está piensa esto una allá, cosa, no se puede hacer esto. esto no se puede hacer, está Tomar un totalmente ¿Qué prohibido. diario Mira. lees? No sé, está Granma, que creo que pertenece al partido. ¿Qué canales? Exacto, es la única voz, el Partido Comunista en las distintas provincias tienen sus Pero diarios. del Popolo Todos los medios de comunicación, todos los medios de comunicación están manipulados, o sea, están bajo las órdenes del Estado. Todos, noticiero, prensa, televisión, radio, hasta los medios de difusión en internet, por lo menos los que son del gobierno, los oficiales, están en manos del gobierno y eso es dictadura, donde quiera que tú vayas. No hay absolutamente nada privado. Popolo, ¿qué decís con Mira, todo lo que nos está hay una contando cuestión, Mariño? primero que nada, que vos dijiste que en Por- Cuba Primero que nada, no hay nada, mi amigo. Así que relájate. nunca hubo elecciones. Eso no es cierto. Sí, Eso no es es cierto. cierto. En 2018 hubo elecciones. Elecciones hay- legítimas, Hay cada 5 nunca años, hubo. pero O sea, legítimas. Pero ¿qué elecciones, amigo? ¿Qué elecciones hay cuando solamente hay un partido y un solo candidato? Eso no es una elección, eso es una reafirmación. Para que haya una elección tienes que al menos tener 2 opciones. ¿De qué elección tú estás hablando? más. ¿Cómo
¿Cómo, puedes ¿Por qué no son hacer- claro que legítimas tú si la puedes fabricar participación es del elecciones. 80%? Puedes La fabricar gente, elecciones. vos viviste Bueno, en Cuba. en la Unión La gente Soviética no había participa. elecciones. Las elecciones en la Unión Soviética eran legítimas. Mirá, pero no estamos No, hablando de la Unión Soviética. disculpa, estamos respóndeme esa hablando de pregunta. ¿Eran legítimas o no? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo Es que otro qué tiene país, que es decir otro el mismo país, modelo? La Unión Soviética no existe más. Les quiero, ¿Cómo que les tiene que quiero- decir les el mismo quiero modelo? mostrar, ya ¿Existen o seguimos, no? ya seguimos un segundito con usted. Ahí estuvo flojo el compañero. Tienes que decir si hay elecciones. Las elecciones son 500 diputados, como mismo le había dicho antes. Bueno, no sé cuántos diputados son en Cuba, pero vamos a suponer que vamos a tomar su número por cierto, 500 diputados o los que quieran poner. La cantidad de diputados X votando todo sí o no por una persona. Si están de acuerdo que esté o están de acuerdo de que no esté. Simplemente para saber si estás de acuerdo o no. Pero no existe de que el pueblo va a votar por el presidente y porque hay dos candidatos diferentes con propuestas diferentes. No, es un solo tipo y 500 diputados, ni siquiera la gente del pueblo, son diputados, la Asamblea Nacional del Poder Popular, van y dicen, estoy de acuerdo con que fulano de tal, Díaz-Canel en este caso, sea presidente o no estoy de acuerdo. Y casualmente el 99,9% votó que sí. Creo que una persona se abstuvo y nadie, y hubo 0 votos en contra. ¿Eso no es dictadura? Por favor. Vean esto que está pasando en este momento. Bueno, Del Popolo le va a meter un cabezazo a la pantalla, porque esto es Miami, Del Popolo. ¿Qué te parece esto? Manifestaciones en Miami contra lo que ellos consideran el régimen cubano. ¿Qué decís? Mira, Estados Unidos tiene una política de 1960, la ley de ajuste cubano, que es básicamente fomentar eso, que en Miami y que en el estado de Florida se reúnen y se junten la oposición cubana. ¿Tienen derecho a hacerlo? Sí, que lo hagan. En Cuba también la gente se manifiesta a favor y en contra. Hubo manifestaciones en contra y hubo manifestaciones a favor. You might think you know Snapchat, but do you really? Here's 3 things that you might not know about Snapchat ads. Did you know Mira, bueno, ya se acabó el video aquí. Recordings just got better. El video se acabó aquí. Mira, en Cuba la gente se manifiesta y van presos. Más de 1000 presos políticos en las últimas manifestaciones que hubo en contra del gobierno. Más de 1000 presos políticos. Niños con 14 años recibiendo 20 años de condena en prisión. 18 años de condena en prisión. Niños de 14, 15, 17 años. Presos simplemente por gritar libertad. ¿De qué estás hablando? Tú no tienes la menor idea de lo que es vivir en Cuba. Tú no tienes la menor idea de lo que es caminar 5 kilómetros porque no hay transporte público para llevarte a tu casa. Tú no tienes la menor idea de lo que es acostarte sin nada en la barriga de comer. Tú no tienes la menor idea de lo que es vivir a base de arroz y frijoles durante semanas porque no hay absolutamente nada que comer. Tú no sabes lo que es vivir meses o un mes o semanas o días sin corriente o que te quiten la corriente periódicamente y tengas solamente corriente, electricidad en tu casa, no sé, 4 o 5 horas al día. Tú no sabes lo que es tener agua 4 horas al día. 2 horas a la hora del almuerzo y 2 horas a la hora de la comida. Tú no sabes lo que es tener que ponerte la misma ropa 3, 4 días seguidos, aguantando sudor, aguantando absolutamente de todo, porque no existe que tú puedas ir a una tienda a comprar ropa así como así. Tú no sabes lo que es mantener una familia con $10 al mes. Usted no sabe nada. Usted vive en Argentina ahí con esa carita de niño mimado. Usted no sabe lo que es pasar trabajo. Usted no sabe absolutamente nada. Tú no sabes lo que es un niño llegar a la escuela y sin desayunar, sin nada en la barriga. Por favor, ¿qué me vas a hablar a mí? Esos cuentos se lo puede hacer a otro argentino, pero a un cubano no se lo puede hacer. Y ese tipo se indignó tanto que no tuvo la mejor respuesta para darte. Y hasta yo estoy indignado ahora mismo y posiblemente no te esté dando la mejor respuesta, pero tú no sabes lo que es que te obliguen con 17 años, que te obliguen a servir en un ejército que tú no quieres servir, a servirle a un gobierno o a una dictadura a la que tú no le quieres servir. Tú no sabes lo que es eso. Tú no sabes lo que es que te persigan o te voten de una universidad porque tus ideas son diferentes. Que te voten de una escuela, de una universidad, porque tú simplemente piensas diferente, difiere, tu pensamiento ideológico difiere a lo que el gobierno dicta. Eso no es una dictadura. Entonces, ¿qué cosa es? Mira, vete a dormir del pópulo. ¡Del pópulo! Vete a dormir.